Hola, bienvenidos al segundo episodio de Agentic Horizons. Voy a hablar sobre el artículo que escribí y los modelos que se lanzaron la semana pasada. La noticia principal de la semana se centra en los lanzamientos de modelos. La semana pasada estuvo dominada por Qwen. Escribí un artículo donde hablo sobre los tres mosqueteros de Qwen 3. Lanzaron tres modelos, uno específico para la programación llamado Qwen 3 Coder, uno específico para el razonamiento que tiene rastros de razonamiento y etiquetas de pensamiento llamado Qwen 3 Thinking, y luego uno de propósito general, no de razonamiento, que responde rápidamente ya que no tiene que generar las trazas de razonamiento, llamado Qwen 3 Instruct. Estos tres modelos están revolucionando, sé que es una palabra fuerte, pero están revolucionando el panorama y la economía de los LLMs de vanguardia. La brecha entre los modelos de código abierto y los modelos propietarios cerrados prácticamente se ha cerrado. Cuando observamos comparaciones en varios puntos de referencia, podemos ver que en algunos de ellos los modelos Qwen 3 están en realidad por encima de los modelos propietarios, o en otros están a la par o ligeramente por debajo, pero son extremadamente competitivos. Y lo que realmente destaca son las diferencias en los precios de las APIs y el hecho de que son de código abierto, por lo que pueden ser alojados localmente. Un punto de diferenciación con Química 2 que me ha emocionado es que estos modelos Qwen 3 son aún más pequeños, lo que significa que es aún más accesible para que las personas los ejecuten en hardware local, y también significa que los costos de inferencia son aún más bajos, lo cual voy a detallar. Entonces, en el artículo hablo sobre cada uno de los tres modelos. El modelo de codificación, que está especializado en tareas de ingeniería de software y agentes. El modelo de razonamiento que encierra el pensamiento dentro de las etiquetas de pensamiento. Esto es especialmente útil para ver los procesos de pensamiento en acción. Al igual que con mi herramienta de CLAI Engineer, estas cosas pueden ejecutarse durante una hora o, a veces, por periodos prolongados. Por lo tanto, poder tener algo de trazabilidad y transparencia en el proceso de pensamiento es muy útil. Y el tercer modelo es el modelo general Qwen 3 Instruct, que es capaz de responder rápidamente sin rastros de razonamiento y aún así tiene un rendimiento muy alto en varios puntos de referencia de preguntas y resolución de problemas. Puedes ver que el tamaño entre estos es comparable. El modelo de razonamiento y el modelo instructivo son ambos una mezcla de modelos expertos con 235 mil millones de parámetros, pero solo 22 mil millones se activan por token. Y esto tiene una implicación para la inferencia porque aunque necesitas tener todos los modelos cargados en la memoria, solo necesitas ejecutar el procesamiento para los parámetros activados. Esto significa que no afecta los requisitos mínimos de hardware para VRAM o RAM unificada para cargar los modelos, pero sí afecta la economía de cuánto cómputo necesitas para ejecutar estos modelos y para ejecutarlos rápidamente. El modelo de codificación es más pesado, tiene el doble de parámetros, 480 mil millones. Está a la altura de los gigantes, aunque no tan grande como el modelo Química 2 de 1 billón de parámetros. Así que tener la mitad del tamaño de los parámetros tiene un impacto considerable en los requisitos de hardware. Y luego se activan 35 mil millones de parámetros por token para el modelo de codificación. Como mencioné, estos son modelos de mezcla de expertos. Esto se ha convertido en el paradigma dominante para los LLM, especialmente los de código abierto. Va a tener un impacto profundo en la capacidad de democratizar el acceso a estos con avances en hardware y la posibilidad de tener versiones cuantificadas que funcionen con requisitos de hardware aún más bajos.
En cuanto a la ventana de contexto, uno de los principales beneficios de los modelos Qwen 3 es una ventana de contexto bastante generosa. Tienen 256K de contexto de forma nativa y una ventana de contexto de 1 millón de tokens es posible a través de lo que se llama una extensión de hilo. No he visto esto disponible a través de ningún proveedor actualmente mediante APIs. Pero si vas a considerar una solución autoalojada con un equipo de hardware considerable, esto es algo que estaría disponible para el uso empresarial en codificación. Esto definitivamente lo convierte en un contendiente interesante para considerar un modelo de alta gama que sea capaz de realizar razonamientos y codificaciones de última generación. La ventana de contexto más grande disponible prácticamente. Sé que hace un tiempo Llama 4 anunció una ventana de 10 millones de tokens para Llama 4 Scout. Creo que no era Maverick sino Scout, pero nuevamente no vi eso disponible a través de ningún proveedor y creo que los requisitos de hardware para eso serían extensos. Dado su rendimiento, no ha habido mucho interés en explorar ese tipo de contexto largo. No he visto ningún otro modelo acercarse siquiera a eso. En algún momento podría valer la pena explorarlo, pero ahora mismo el contexto de 1 millón de tokens es el límite práctico. Me interesaría mucho ver esta extensión de hilo puesta en práctica. En cuanto a los datos de entrenamiento multilingües, este es un modelo altamente multilingüe. Ha sido entrenado extensivamente en 119 idiomas y dialectos y tiene un enfoque especial en los idiomas no latinos, que han estado subrepresentados en muchos otros modelos. Así que el árabe y el chino tienen una mayor representación aquí. Y es realmente bueno en lo que se llama cambio de código, que es cambiar entre idiomas en medio de una tarea o una frase. Un contexto. Esto significa que las tareas de traducción serán especialmente bien manejadas por este modelo. Esto me resulta interesante porque estoy considerando muchas aplicaciones multilingües para proporcionar alcance internacional y estoy evaluando diferentes modelos para partes de los flujos de trabajo de creación de contenido. Creo que esto es algo importante a considerar. En cuanto a los benchmarks, cada modelo tiene su propio enfoque y sus propias fortalezas y debilidades, pero todos se comparan muy bien. Hay numerosos benchmarks agregados a través de diferentes modelos. Un problema con los benchmarks es que a menudo es difícil obtener una comparación justa de los modelos más avanzados, porque no incluyen algunos de esos modelos en los diversos benchmarks o los datos de los benchmarks no están disponibles. Pero para una comparación justa de las capacidades y la economía de los benchmarks, decidí destacar un par de cosas. Una es este Super ShipiQA, que es un benchmark para responder preguntas. Este ha sido uno de los benchmarks más recientes que incorpora varias disciplinas a nivel de posgrado. Y para ese benchmark, curiosamente podemos ver que el modelo de pensamiento está a la par con Gemini 2.5 Pro o incluso ligeramente por delante, considerablemente por delante de Cloud para Opus para el HMMT, que es un torneo de matemáticas de Harvard y MIT, y considerablemente por delante de Claude 4 Sonnet, ya que los datos de Opus no estaban disponibles para el Super Hippie QA. Podemos ver que ahora tenemos un modelo de código abierto que compite y supera considerablemente a estos modelos comerciales propietarios que son bastante caros. Gemini es bastante más asequible. Anthropic, creo, tiene que hacer una reflexión profunda porque sus modelos de precios no son sostenibles dado los comparativos de referencia y los precios de algunos de estos modelos de código abierto que están saliendo. Lo que me lleva al precio. Una de las consideraciones es la arquitectura y los requisitos de memoria de cuantización y la capacidad de hacer que estos modelos funcionen en diferentes tipos de infraestructura para uso local. Esto es relevante para las personas que desean tener procesamiento privado de datos o no depender de proveedores de nube de terceros, pero también es relevante
También más adelante hablaré sobre la economía de la inferencia por diferentes proveedores en un sentido general. Más adelante analizaré más de cerca los precios de la API. Qwen3 tiene un precio increíblemente barato de 0.118. Estamos hablando de centavos por millón de tokens de entrada y salida. Los otros modelos son un poco más caros. Estamos hablando de 30 centavos, 12 centavos por millón de tokens de entrada, y luego la salida se vuelve un poco más cara. Ahí estamos hablando de 1.20 para el modelo de codificación, 59 centavos para el modelo de instrucción, que son órdenes de magnitud por debajo de los precios comerciales. Es difícil de apreciar eso, así que intenté mostrarlo visualmente, comparando los mismos modelos que tenía aquí. Modelo de pensamiento, Qwen3, el Gemini 2.5 Pro y Claude 4 Opus y Sonnet. Podemos ver cómo se comparan los precios de entrada y salida, no importa cuánto entrecierres los ojos. No sé, podría haber una línea de un solo píxel allí. Es prácticamente invisible. Parece gratis principalmente porque Claude 4 Opus tiene un precio tan exageradamente alto, tan increíblemente exagerado para la salida que estamos viendo $75 por millón de tokens de salida. Así que decidí eliminar Claude 4 Opus y mirar una tabla comparativa solo con Gemini 2.5 Pro y Claude 4 Sonnet. Y ahora puedes ver un poco de color allí, pero sigue siendo prácticamente invisible. Aún tienes que entrecerrar los ojos. Esto debería ayudar a comunicar realmente el impacto económico de estos modelos que están codo a codo, a veces incluso ligeramente mejores que algunos de estos modelos propietarios y varios órdenes de magnitud como 0,15% del precio de estos modelos líderes. Esto definitivamente cambia la ecuación. Así que esto tiene implicaciones geopolíticas. Estamos observando los efectos de las restricciones tecnológicas a China. Una cosa interesante que surgió, que fue mostrada por el lanzamiento del modelo DeepSeek R1 a principios de año, fue que al obligarlos a ser más eficientes porque no tenían acceso al hardware de GPU más potente, encontraron formas ingeniosas de ser más creativos con la arquitectura y hacer más con menos. Es algo interesante que básicamente salió al revés. Creo que si miras estratégicamente las restricciones de exportación y el efecto neto que tuvieron, vemos que lo que terminó sucediendo fue que se desarrollaron modelos más eficientes para aprovechar hardware menos potente, especialmente para el entrenamiento, pero también para la inferencia. Y como resultado tenemos estas olas de efectos en la economía de la inferencia de modelos, comenzando con DeepSeek R1. Luego Kimi K2 hizo una gran revolución y ahora Qwen3 está poniendo el clavo en el ataúd. La economía es increíble. Así que creo que tendremos que pensar en lo que viene después. Estamos viendo una reinvención de los modelos de negocio o de la estrategia. Es interesante ver hacia dónde irá eso, pero en última instancia va a terminar beneficiando al mundo, va a beneficiar a los consumidores y especialmente va a beneficiar a las startups, negocios y economías en desarrollo, ya que ahora podrán competir con acceso a LLMs de vanguardia a precios mucho más bajos. Esa es la principal noticia que salió la semana pasada. También hay otros desarrollos interesantes en lanzamientos de modelos. Es una de las principales categorías de eventos interesantes en IA, así que hablaré brevemente sobre ellos. Uno fue Apple Intelligence. Son interesantes principalmente porque no habían estado haciendo algo durante tanto tiempo. Han estado pasando por cambios turbulentos en el liderazgo, tuvieron que retractarse de muchas promesas que hicieron sobre lo que Apple Intelligence era y lo que podían entregar. Ahora están empezando a sacar algo. Parece que hay algo de vida allí. Están trabajando en dos cosas en paralelo. Uno es lo que llaman una mezcla de expertos en pista paralela, que son grandes modelos de lenguaje para ejecutarse en servidores, y otro es para dispositivos de borde.
Estamos hablando de modelos de 3.000 millones de parámetros optimizados para el silicio de Apple. Esto tiene sentido. Quieren tener modelos que se ejecuten en el dispositivo, en iPhones, tal vez en laptops también, o tabletas, y esto va a afectar las capacidades de computación en el borde de estos dispositivos, lo que permitirá que los propios dispositivos sean competitivos. Esto les dará una ventaja competitiva en hardware y es interesante ver que están priorizando eso. Así que me alegra ver actividad en ese frente. Veremos en qué se traduce eso en cuanto a la línea de productos. Pero parece que hay algo de actividad en movimiento allí. Otro modelo interesante que salió fue UiTars de ByteDance. La empresa que posee TikTok, ByteDance, ha hecho mucho trabajo en IA, un trabajo extenso en IA, y este es un modelo interesante porque está especializado en el control de computadoras y automatización con comprensión visual. Así que este va a ser un gran modelo para integrar en el uso del navegador o en cualquier otro modelo de automatización de navegadores y computadoras. Estoy emocionado por probarlo. Una de las cosas que he querido explorar es ir más allá de las búsquedas web y la investigación profunda que solo analiza la información recuperada a través de APIs y en una automatización de computadoras y navegadores que permitirá una interacción más profunda con sitios web interactivos que requieren configurar filtros. Y además del caso de uso de recursos, tomar acciones en tu nombre. Casos de uso como reservar boletos. Hacer reservas y tomar este tipo de acciones son cosas que estos tipos de agentes de automatización de navegadores están comenzando a poder realizar. Así que tener modelos que están especialmente diseñados y construidos para ese caso de uso es un desarrollo muy interesante y prometedor, aparte de los modelos de razonamiento de propósito general o incluso los modelos de lenguaje visual. Tener modelos que están diseñados para el control y la automatización de computadoras es algo interesante. Estoy muy emocionado por probarlo pronto. Y finalmente, hoy se lanzó un nuevo modelo hace solo unas horas llamado GLM 4.5. Básicamente, proviene de un nuevo jugador del que nunca había oído hablar. Creo que muchas personas nunca habían oído hablar de ellos. Se llaman a sí mismos Z.ai. Originalmente eran una organización diferente llamada, creo que, TUDM. Dijeron que iban a seguir publicando trabajos académicos bajo la organización TUDM. Pero acaban de crear nuevas organizaciones en GitHub y Hugging Face, así que son un jugador completamente nuevo en el espacio de la IA y están llamando la atención porque están llevando los límites aún más lejos. Interesante ver hace solo unos días. ¡Wow! Mira lo que está haciendo Quen, y parece que no puedes mantenerte en la vanguardia por mucho tiempo en estos días. Hay algunas advertencias sobre algunas cosas y entraré en el contexto y los precios, pero a primera vista estoy muy contento de ver que están comparando contra O3 y Grok 4. Esto es algo que aún no he visto hacer a muchos otros modelos abiertos, así que comparan contra O4 mini, pero te deja preguntándote cómo se compara contra O3. Muy contento de ver esa transparencia y feliz de ver que la diferencia es muy pequeña. Están prácticamente a la par con Grok 4 y solo un poco detrás de O3. Esto es en promedio o un promedio ponderado. No he revisado las fórmulas exactas que usan para combinar todos estos puntos de referencia, pero son 12 puntos de referencia diferentes y los están combinando todos para comparar. Todos estos modelos, incluidos los más recientes como Kimi, K2 y los modelos comerciales de vanguardia como Opus, Grok 4 y O3. Y este modelo está a la altura. De hecho, en tareas de Shentesh está funcionando extremadamente bien. Si observas un subconjunto de estos y TauBench, ahora TauBench es un benchmark interesante, es un apodo para un usuario de Tau Tool Agent. Este es un benchmark que fue diseñado específicamente para observar las interacciones entre un usuario y un agente y el uso de herramientas por parte del agente.
Esto es extremadamente relevante para cosas como la automatización de computadoras y navegadores, así como la ingeniería de software, donde estás interactuando con un agente y el agente necesita hacer uso de herramientas para llevar a cabo mejor sus tareas y debe ser capaz de conectarse a fuentes de datos o buscar documentación. Entonces, en este benchmark podemos ver que está codo a codo con Claude 4 Sonnet y está superando a otros modelos, incluyendo O3, esto es, otro obstáculo en la economía. Es interesante ver cómo estos modelos de código abierto, que funcionan con requisitos más ligeros, están trastocando el paradigma dominante. Están tratando de hacer una frontera de Pareto en una puntuación verificada por SWE en comparación con los parámetros del modelo, pero los parámetros del modelo no tienen en cuenta cuántos expertos activados hay, o los parámetros activados o el precio real de la inferencia. Podrías decir que podrías extrapolar de los parámetros activados al costo por token, pero no es una comparación de frontera de Pareto totalmente directa. Aún así, puedes ver que en comparación con el modelo Qwen3 que acaba de ser lanzado, que tenía 235 mil millones de parámetros, ellos tienen un modelo ligero que tiene una puntuación SVE verificada en banco mucho más alta y luego su modelo principal tiene una puntuación aún mayor. Ahora su modelo principal está a la par con Química 2 y Gemini 2.5 Pro está ligeramente detrás de Sonnet. Pero nuevamente, lo que es muy interesante es que en comparación con Química 2, que tiene 1 billón de parámetros, podemos ver que el GLM 4.5 tiene 355 mil millones. Así que eso es aproximadamente un tercio de los parámetros de Química 2. Y luego su variante ligera es incluso un tercio de eso, 106 mil millones de parámetros. Entonces estamos viendo una décima parte, el conteo de parámetros de Química 2 y con una décima parte de los requisitos de hardware estamos viendo resultados casi comparables, verificado por SWE Bench. Esto significa que va a democratizar en gran medida, por un lado, los costos de inferencia para los proveedores de inferencia y la accesibilidad para profesionales y pequeñas empresas. Para poner en marcha el hardware necesario para ejecutar estos modelos localmente, eso es algo muy interesante que no esperaba ver cuando me desperté hoy. Ahora quiero profundizar un poco más en lo que son estos costos de inferencia. Estoy hablando de los diferentes proveedores a través de OpenRouter y puedes ver qué efectos tienen algunas de estas diferentes características de la arquitectura. Una cosa que mucha gente no se da cuenta al usar OpenRouter es que OpenRouter es solo un enrutador. Enruta solicitudes a diferentes proveedores. Creo que la gente entiende eso, pero lo que no se dan cuenta es que los diferentes proveedores pueden tener características de costo y rendimiento drásticamente diferentes. Así que si miramos. Corrections Química 2. Puedes ver que Moonshot AI, los creadores de Química 2, tienen punto flotante 8. Así que eso es lo que considerarías como tal vez una cuarta parte de precisión en las operaciones de punto flotante. Cuanto menor es la precisión, la cuantización, menos precisos son los cálculos. Pero más rápido y el hardware más barato puede ejecutarlos, así que puedes ver que sus costos de entrada y salida son considerablemente más bajos que algunos de estos modelos líderes. Pero todavía estamos viendo tal vez la mitad, un orden de magnitud, por así decirlo, 250 por millón de tokens de salida. Sin embargo, si miras a algunos de los otros proveedores, chutes está liderando en las relaciones de costo-rendimiento. Tienen 0.13 tanto para entrada como para salida si se comparan de manera equitativa. Este es el mismo modelo, este es el mismo nivel de cuantificación, nivel de precisión y este está basado en los EUU. Así que las personas que están preocupadas por enviar tokens a China pueden ver sus preocupaciones aliviadas. Lo que es diferente, sin embargo, es la ventana de contexto.
Por eso dije que la ventana de contexto de 10 millones de tokens en llama 4 no se ha realizado. Esto es algo que, a medida que escalas la inferencia para servir a múltiples usuarios, cuanto más larga sea la ventana de contexto, mucho más exigentes serán los requisitos de hardware. Así que ganas algo y pierdes algo. Puedes ofrecer un precio mucho más barato, pero con una ventana de contexto más baja. Si quieres el contexto completo de 113 Darwin K, puedes mirar algo como Deep Infra. Ellos tienen una precisión más baja. Esto es una cuantización FP4, pero los precios están bastante alineados con Moonshot. Entonces, en este punto, lo único que realmente obtienes es que puedes mantener tus tokens en los UU. También puedes obtener un mayor rendimiento. Todas estas cosas se afectan entre sí. El nivel de cuantización, el rendimiento, la ventana de contexto y los precios, todos están en tensión dinámica entre sí. Así que puedes calibrar según tus necesidades. OpenRouter te permite especificar un orden, qué proveedores quieres usar o en qué quieres optimizar, ya sea en precio o en rendimiento, etc. Es una consideración interesante a tener en cuenta. Además, en cuanto a los precios, estamos viendo estas comparaciones de precios. Veamos el modelo de pensamiento Quen 3. Mencioné 0.118. Esto es nuevamente a través de chutes, y este es el modelo completo sin cuantización. Esta es la ventana de contexto completa, pero compáralo con el precio directo de la API a través de Alibaba y puedes ver la enorme diferencia. Vamos a actualizar y ver si hay algún cambio aquí. Sí, tienen menos tiempo de actividad. Hoy solo han tenido un 23.5% de tiempo de actividad, así que están teniendo algunos problemas de disponibilidad y creo que tal vez relacionado con eso, el tercer precio subió. Pensé que recordaba haber visto esto más bajo. Así que puedes ver que la diferencia aquí es de unas 80 veces más barato. Para realmente lograr estas ganancias de orden de magnitud, es importante no solo elegir qué modelo, sino también elegir qué proveedor vas a usar. Mira, además de eso, obtienes el doble de ventana de contexto. Esta es una razón convincente para usar chutes en lugar de pasar directamente por la API de Alibaba. Te hace preguntarte por qué están cobrando eso. No lo sé. Puedo especular que puede tener que ver con el acceso al hardware y que tal vez algunos de los hardware más avanzados en los EU puedan tener mejor costo, eficiencia de dólares por operación de punto flotante por segundo. Tal vez sean economías de escala, pero es muy interesante ver que en China, donde la electricidad es más barata, los proveedores que crean estos modelos en primer lugar no pueden competir en el mercado internacional con una ventaja de precios. Este sí es un giro interesante en esta democratización del acceso y en cómo China se está convirtiendo en un líder dominante en la liberación de estos modelos. Pero cuando miras dónde haces tu inferencia, las personas que van a ganar dinero procesando los tokens de la gente serán aquellas que puedan proporcionar la mejor combinación de cuál es tu cuantización de precisión y cuál es el tamaño de tu ventana de contexto. ¿Cuál es el precio de tus tokens de entrada y salida? Es interesante que algunos proveedores tengan el mismo precio para entrada y salida, y algunos para el mismo modelo tienen precios drásticamente más altos para los tokens de salida y luego la latencia y el rendimiento. Todos estos requisitos que mencioné están en tensión dinámica y oposición entre sí y van a determinar la ventaja competitiva del proveedor al observar lo que la gente elige o lo que se enruta automáticamente para ellos. Así que eso es algo muy interesante a tener en cuenta. Creo que si estás usando estos modelos a través de OpenRouter, querrás especificar el proveedor que deseas usar dependiendo tanto de las características de los diferentes proveedores para ese modelo como de los requisitos de tu caso de uso. ¿Necesitas velocidad o necesitas un gran contexto o te preocupa principalmente el precio o qué combinaciones de estos factores te importan?
Entonces, al observar eso, el modelo GLM 4.5 no es un desarrollo tan revolucionario para Qwen 3 como podrías pensar. Tienen una ventana de contexto más pequeña, tienen precios considerablemente más altos, estamos hablando de 10 veces más por los tokens de salida y un rendimiento más lento. Esto podría deberse a que nadie ha comenzado a ofrecerlos todavía. No tenemos personas que hayan cargado este modelo como Schutz y Deep Infra para ver si pueden ofrecer mejores economías. Y tal vez sea solo cuestión de días, pero ya veremos. Veremos a medida que otros proveedores comiencen a estar en línea y a servir estos modelos. Lo interesante es que el modelo ligero, que nuevamente llaman el modelo Air, tiene una huella más pequeña con, creo que eran 105.000 millones de parámetros. Esto está empezando a entrar en el ámbito del hardware de consumo y esto es algo que la gente va a poder ejecutar localmente en lugar de Química 2. Ahora, algunos de los modelos Qwen 3 con la cuantización dinámica de un slot pueden ejecutarse en hardware de consumo de alta gama, pero tener algo que tenga 100.000 millones de parámetros es mucho más accesible. Así que ese es un punto interesante y atractivo para apuntar en el mercado de hardware actual. Eso es básicamente lo que ha estado ocurriendo desde la semana pasada hasta hace solo unas horas en el ámbito de los nuevos modelos y cómo se están desarrollando las economías de servir modelos y ejecutarlos localmente. Estoy muy emocionado por probar algunos de estos modelos, tanto a través de proveedores de inferencia como tal vez poner en marcha algunas máquinas potentes y ejecutarlos localmente para ver cómo es esa experiencia. Así que hasta la próxima, eso es todo.